Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. A ver, por estas horas el presidente está definiendo el acuerdo en medio de una negociación contrarreloj con Cristina Fernández de Kirchner de cómo sigue su gobierno y cómo se va a conformar su futuro gabinete. Evidentemente, el presidente cede respecto a lo que imaginaba el lunes, el día después de la elección, que era mantener su gabinete hasta el 14 de noviembre y después hacer los cambios. Es decir, va a haber cambio de nombres en las próximas horas, porque Alberto Fernández quiere mantener la unidad de la coalición de gobierno. Tengo entendido que con las condiciones explícitas que ha planteado sobre la mesa Cristina Fernández de Kirchner, también quiere mantener la unidad. Pero bueno, más allá de los nombres que el presidente evidentemente cede en esta negociación para mantener la unidad, hay un tema de fondo. Es evidente que era difícil para el presidente Alberto Fernández, si quería mantener la unidad del oficialismo, preservar a su equipo de gobierno, a su gabinete, sobre todo después de la carta de ayer de Cristina, donde lo revolvió por los aires al propio presidente y a los hombres más cercanos del propio presidente, explicitando lo que debe haber sido también, desde el punto de vista privado, los pases de facturas y los reproches. El presidente ha dicho hace un rato que efectivamente voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión, anticipando lo que dicen todos los que están a su alrededor, de que se busca descomprimir con un cambio de gabinete. Pero sin duda ese no es el tema principal. Es decir, los nombres, ahora vamos a hablar con Candelaria La Sota, con Claudio Slotnick, de cuáles son los nombres que se barajan por esta hora. Todo indica que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que es el alter ego de Alberto Fernández, su hombre de más confianza, podría dar un paso al costado. El tema principal no es este, el tema principal no son los nombres, sino ahora lo vamos a desgranar. El tema es cuál es el rumbo del gobierno de ahora en más. Porque más allá de los nombres, está claro que Cristina Fernández de Kirchner hizo una impugnación fuerte respecto a el rumbo económico. Insisto, más allá de los nombres y más allá de que en principio en esta reformulación del gabinete que acepta Alberto Fernández en medio de la negociación con Cristina, después de que lo sacudieron desde todos lados, con la carta de la presidenta o el audio de Fernández a Vallejos que expresa tal cual lo que piensa Cristina de Alberto Fernández, de sus colaboradores y sobre todo del rumbo de la política económica. Ahora lo vamos a hablar. Es tal cual, lo cual ha dado a varias suspicacias respecto a que ese audio durísimo en el cual le falta el respeto al presidente, dice que es mequetrefe, una ocupa, y otros exabruptos, tiene una argumentación de fondo que expresa tal cual lo que imagina Cristina desde el punto de vista económico. De hecho, ahora vamos a contar, ese audio al parecer se lo envió a Pedro Vizcay, que es un hombre que fue director del Banco Central, que había llegado de la mano de Kicillof, de muy buena llegada a Cristina. Pero claramente, más allá de los nombres, insisto, más allá de si finalmente se va como están apuntando Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y se queda Martín Guzmán, el ministro de Economía, que está a cargo de toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, es evidente que el presidente necesita, en ese recambio de nombres, que sean personas con cierto peso propio dentro del espacio político del oficialismo. Entre otras cosas, porque la pérdida de credibilidad muy grande del presidente con toda la sociedad que se expresó. Ahora, ¿eso es vivo? ¿Estamos viendo? ¿Está llegando alguien ahí en...?
Eso fue hace instantes. Bueno, estoy viendo acá la cámara. Más allá de la pérdida de credibilidad que evidentemente tiene el presidente con una gran parte de la sociedad, ha sido un voto muy grande. Cristina lo califica directamente como desastre electoral. Acá hay un problema adicional que a partir de esta crisis y el embate muy fuerte de Cristina a Alberto Fernández, el presidente también está con una pérdida de credibilidad dentro del propio espacio de gobierno, no solamente para liderar los próximos 2 años de gestión, sino ante la gente. Cristina conserva claramente su núcleo duro de adhesiones y demás, pero ¿cuál es el apoyo político del presidente? Por eso vamos a ver, no es menor el recambio de nombres y demás, quién va en el gabinete, si tienen peso propio, si expresan el peso de los gobernadores o del sindicalismo o del propio Sergio Massa dentro de la coalición de gobierno, porque más allá de que los opositores digan ninguno tiene ninguna credibilidad y son todo lo mismo, bueno, un presidente por lo menos tiene que tener credibilidad dentro de su espacio político, dentro de lo que lo votan. Ahora, si estamos con un presidente que le da un cachetazo gran parte de la sociedad y su propio espacio político lo revolea por los aires y le dice en privado y algunos en público lo que dijo Vallejo o lo que planteó Cristina de manera muy dura, y ahora lo vamos a repasar, hay un problema gravísimo respecto a cómo sigue sus próximos 2 años Alberto Fernández al frente del gobierno. Pero el tema de fondo, y lo venimos planteando acá, es la orientación de la política económica. Y lo dejó expresado con todas las letras ayer Cristina en la carta abierta que le envió al presidente Alberto Fernández. Es decir, ese es el tema de fondo. Y básicamente lo que Cristina denuncia como un ajuste fiscal, dice Cristina, equivocado en este momento, que terminó de sepultar las posibilidades, las chances electorales del oficialismo y que está golpeando muy fuerte a toda la sociedad. Ahora voy a contar algo que venimos diciendo hace rato. Nosotros no solamente contamos que efectivamente, pese a que Guzmán acá o en público y el propio Alberto Fernández negaban que hubiera un ajuste fiscal, y los militantes kirchneristas cada vez que decíamos esto nos criticaban y decían y aplaudían al presidente y al ministro de Economía. Y ahora están todos los militantes del kirchnerismo preocupados por el ajuste fiscal que denunció Cristina. Más allá de que los números muestran ese ajuste fiscal y que es el eje de cómo sigue hacia adelante la política económica y el gobierno, también nosotros dijimos varias veces acá que alguien le tenía que explicar a Cristina que no se podía. Es decir, que el margen de la política económica es muy, muy estrecho. Me imagino que Guzmán se lo debe haber explicado varias veces. No sé si Alberto Fernández. Pero evidentemente no la convencieron. Y evidentemente Cristina cree que hay un margen de maniobra distinto al que tiene el ministro de Economía. Por eso, ojo que acá es fundamental ver cómo sigue la política económica. Si sigue en el cauce que planteó Guzmán en el presupuesto de este año, pero también en el presupuesto que plantea para el 2022. Ojo que ya hay voces del kirchnerismo diciendo que no se va a aprobar el presupuesto 2022 como lo presentó Guzmán el miércoles pasado, porque efectivamente, como también dijimos acá, es un presupuesto que va en línea con la negociación con el fondo y le quita el margen de maniobra que imagina el kirchnerismo, Cristina Kicillof, que tendría que tener el gobierno para tratar de dar vuelta más rápidamente el impacto de la pandemia y la crisis económica brutal. A ver, vamos a repasar la carta de Cristina porque quiero llegar a ese punto, quiero llegar justamente al tema de fondo, lo que se está dirimiendo, y quiero mostrarle los números. Creo que no lo hacen en otros programas porque no se toman el trabajo de hacerlo. Y está todo mezclado, está todo mezclado. Desde el presidente y el ministro de Economía que dice acá no hubo ningún ajuste, esto que el otro. Cristina que ahora los revolea en el aire y denuncia el ajuste fiscal equivocado y es el eje de su fundamentación, más allá de las cuestiones personales con el vocero presidencial o con Santiago Cafiero o con otros funcionarios que están alrededor del presidente de la Nación, como si un vocero presidencial hiciera operaciones que no estuviera enterado el presidente. Un presidente además
que cuando estaba en el llano y Cristina estaba en el gobierno, se dedicaba a recorrer los canales de televisión y se reunía con los dueños de los medios de comunicación como si fueran escindidos, el vocero presidencial, el vocero que habla con los medios y el presidente de la nación. Pero más allá de toda esa hojarasca, que obviamente resiente de la relación personal, que está en su peor momento, entre el presidente y su vicepresidenta, hay un tema de fondo que me parece muy importante aclararlo, explicarlo, porque, insisto, el propio oficialismo se ha sumido en una confusión respecto a esto, más allá de que se han tirado misiles por abajo, y la oposición, bueno, mira desde otro lado, ¿no? La oposición mira desde otro lado, porque también acá hay un problema también de fondo, que es que más allá de lo que vemos los economistas en los números, en las planillas, es difícil para un gobierno, está en medio de una debacle electoral, decir tengo las manos atadas. Y sobre todo, más allá de la elección, si hay 3 diputados más, o 2 senadores menos, o 2 senadores más, también la gente, que nosotros venimos contando los números espantosos del salario real, del empleo, de la licuación con los jubilados, de la licuación de los planes sociales, de la licuación de los salarios públicos y privados. El problema de fondo es preguntarse si hay algún margen de maniobra o no, y si tiene razón Guzmán o no, que si te corres demasiado de este sendero te podés comer una crisis cambiaria que termina en un envión inflacionario que empeore y licúe todavía más la situación presente. Candelaria, vamos a contar un ratito cuáles son, y ya nos metemos con la carta de Cristina, vamos a contar un ratito cuáles son los nombres que están dando vuelta en este momento y cuándo tendrían que tomar la definición. Se está viendo si el presidente anuncia el cambio de gabinete hoy, Maxi, o esto queda para mañana. Hay pura incertidumbre en este momento en la Casa Rosada, pero uno de los nombres que más suenan para reemplazar a Santiago Cafiero es el de Daniel Scioli. Aunque en el entorno de Daniel Scioli niegan que lo hayan contactado y aseguran que todavía no han recibido la oferta, parecería que es un nombre firme para jefatura de gabinete, es una posibilidad porque quieren, como vos decías, alguien con peso político propio y que no genere conflicto dentro del frente de todos. Pero Scioli para gabinete no. Scioli para jefatura de gabinete. Ah, mira vos, mira vos. Scioli para jefatura de gabinete. La posibilidad de que Julián Domínguez reemplace a Matías Culfas también se escucha bastante. Sí. Y si no, para jefatura de gabinete están buscando un gobernador. Pero los dos que sondeó al presidente en esta semana, que fueron Sergio Uñac y Mansur, dijeron que no pueden en este momento dejar sus provincias para hacerse cargo de la jefatura de gabinete. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito y qué hace el presidente con las renuncias que le presentaron los ministros que responden a Cristina, cuáles efectivamente se quedan y cuáles el presidente va a decidir que se van. Pero insisto, vamos al tema de la carta de Cristina, donde evidentemente desnuda las diferencias profundas, no solamente respecto a los nombres, sino que acá lo que todos están viendo muy de cerca es cuál es la orientación. Porque hay una diferencia profunda, más allá de que si se queda o no se queda Guzmán, que evidentemente Alberto Fernández ha transmitido que se va a quedar, no tiene otro, en este momento no tiene otro reemplazante, así nomás se los digo, salvo que Cristina le ponga al reemplazante que quiere Cristina, y eso es lo único en lo que no cedería en este momento el presidente, pero hay una cuestión de fondo, ¿cuál es la orientación de la política económica? Más allá de las medidas que están preparando y los anuncios económicos que harían la semana que viene cuando salgan de la crisis de gobernabilidad que hay en este momento, porque en las próximas horas, antes de que termine el fin de semana, tienen que definir cuál es el gabinete que va a acompañar a Alberto Fernández. Fíjense la carta de Cristina, pues muy interesante lo que plantea la vicepresidenta respecto a las diferencias profundas. Y las pone sobre la mesa y me parece que es interesante discutirlo, ¿no? Y si Cristina entiende o no entiende la situación que se está atravesando, más allá de que todo el mundo entiende, aunque tenga más o menos sensibilidad social, de que la situación es dramática desde el punto de vista de los sectores más postergados, de los jubilados y demás. Y más allá de que la presidenta por ahí esté desesperada por dar vuelta al resultado electoral o esté verdaderamente preocupada porque esa situación social estalle o escale en una situación todavía peor si no se hace algo. Bueno, dice la vicepresidenta en esta carta, ¿qué hay detrás de la carta de Cristina Alberto Fernández? Recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata,
el 18 de diciembre de 2020, cuando expresé textualmente, ojo, yo no quiero que el crecimiento del año 2021 se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente precios, sobre todo los alimentos y tarifas. Bueno, cómo olvidarlo, digamos, el Acto de la Plata, donde Cristina le marca a Alberto Fernández que en el 2021, a diferencia de lo que pasó en el 2020, hay que lograr que los salarios le ganen a la inflación y mantener congeladas las tarifas de servicios públicos. Lo de la tarifa de servicios públicos fue la primera reprimenda pública a Guzmán cuando quiso echar a un subsecretario que iba en contra del aumento de tarifas que ya tenía previsto Guzmán para marzo de este año 2021. Y el tema de que los salarios le ganen a la inflación, obviamente no se produjo porque la inflación de la primera parte del año se volvió a comer por cuarto año consecutivo los salarios. Vamos rápidamente porque es larga la carta y quiero llegar al punto principal. En esa oportunidad también señalé, por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ministro o ministra y vayan a buscar otro laburo, el de los ministros que no funcionan y la reprimenda y la advertencia que hizo Cristina el año pasado, en diciembre del año pasado, a los ministros de Alberto Fernández. Durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. En las primeras 18 reuniones, la última de ellas, el 7 de septiembre de este año, es decir, hace pocos días, siempre le planteé, 3 días antes el 7, 5 días antes de la elección, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios y falta de trabajo. Dice Cristina, que además dice no desconozco las dos pandemias, la pandemia de Macri, dice Cristina, y la pandemia, obviamente, del coronavirus. También señalé que creía que se estaba llevando a cabo, y esta es la clave, una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. Está diciendo que también se lo dijo al ministro de Economía, Martín Guzmán. Nosotros dijimos varias veces, mostramos los números, dijimos, ojo que acá hay un punto de conflicto muy fuerte, todavía no está escalando, más allá de lo que dicen las redes sociales que acompañaban a Guzmán, y terminó de estallar, obviamente, después de la derrota abrumadora del domingo pasado. También señalé, dice Cristina, que creía que se estaban llevando a cabo una política de ajuste fiscal. No, esto lo acabo de decir. Vamos a la próxima, por favor, vamos rápido. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era: no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. Bueno, está clarísimo, como Cristina dice, como está la sociedad y encima no estamos aportando algo desde el punto de vista del bolsillo de la gente, dice que le había advertido ya a Alberto Fernández que iba a haber una derrota. Me parece lo mismo, ni la propia expresidenta, la vicepresidenta, se imaginó una derrota tan dura. Soy y seré peronista, por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no solo al presidente. El domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Lo que dijimos, fue la peor derrota electoral del peronismo desde el retorno de la democracia. En la provincia de Buenos Aires tuvo un piso histórico de votos. Perdió 1.700.000 votos el oficialismo. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido, pero muteado, y leo un graf, Alberto hackeado por Cristina. Nosotros habíamos puesto ese graf ayer y se nota que la expresidenta lo tomó como excusa, digamos, para decir que Alberto Fernández no está hackeado por Cristina. No soy yo, dice Cristina. Si considera que el presidente está hackeado, que estaba bien el graf de que Alberto Fernández estaba hackeado, pero dice, no soy yo el que hackea al presidente. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es decir, la propia Cristina Fernández de Kirchner dice, el presidente está hackeado por la elección y por la realidad. Que no le acusen a ella de estar hackeándolo al presidente. Creo yo
que la actitud de la vicepresidenta 2 días después, más allá de estas reuniones que cuenta y demás, de hacer público esto, bueno, lo deja al presidente en una situación muy, pero muy complicada. Pero lo que está planteando Cristina, estamos discutiendo no solamente los nombres, sino estamos discutiendo cuestiones de fondo, y yo creo que ese es el principal problema que hoy tiene Alberto Fernández, más allá de que pueda salir de esta crisis con los nombres, con el cambio de los nombres. La pregunta que va a tener, no solamente en el FMI o en los mercados, sino de todos los que ponen alguna inversión mínima o los que están pensando en si van a tener trabajo el mes que viene y demás, es que en la economía siempre tenés que dar un mínimo de certidumbre, tenés que dar cuál es tu orientación, y lo que se está discutiendo acá es cuál es la orientación. Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. Y ahí empieza a disparar contra el círculo de funcionarios que sostiene o sostenía hasta ayer Alberto Fernández. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias y facilitarle al presidente la reorganización del gobierno? Y vamos rápido, vamos a avanzar, por favor. El martes 14 tuvo lugar, estaba hablando de este martes último, otra vez en Olivos, mi última reunión con el presidente. Dice que habían transcurrido 48 horas y lo llamó, que siempre que se reunió con el presidente no la llama a ella para consultarle, sino que ella la tiene que llamar al presidente. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el de Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, para la jefatura de gabinete. Y dice Cristina Fernández de Kirchner: nadie debería sorprenderse por mi propuesta. El 18 de mayo de 2019 le propuse, y ahí es donde dice, a vos te puse, le dice Alberto Fernández al presidente, le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a presidente de la Nación a Alberto Fernández. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Bueno, ahí le apunta a Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, que está todo el tiempo al lado de Alberto Fernández, y Cristina dice que se hacen todo tipo de operaciones, incluso que ella quiere desestabilizar al gobierno y demás, y responsabiliza a Biondi. Obviamente responsabiliza a Biondi porque no lo puede responsabilizar directo a Alberto Fernández, porque Biondi no hace absolutamente nada, está al lado de Alberto Fernández, y si aprendió Biondi, digamos, de cómo se opera en los medios, es a través de Alberto Fernández, que se ha dedicado durante años y años, cuando era jefe de gabinete de Cristina, a hacer eso. Por la misma razón me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el presidente de la Nación había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando el gobierno. Es increíble que no lo advierta, es una pena tanto daño autoinfligido. Y finalmente, dice Cristina, confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con el ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. Ahora vamos a ver los números del presupuesto. El año pasado, en ocasión de presentarse el presupuesto 2021, se estableció que el déficit fiscal iba a ser de 4,5% del PBI. Retengan este número, 4,5% del PBI, déficit fiscal este año. Sin pandemia, a partir de marzo de 2021. Es cierto, el presupuesto no contemplaba la pandemia, porque si no le cerraban los números a Guzmán y ya estaba negociando con el fondo que tenía que achicarse el déficit fiscal respecto al año anterior, cuando el déficit había sido de 6,5 o 7% del PBI. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. Agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era de 2,1% del PBI. Ahora vamos a ver los números. No están los números del Ministerio de Economía de agosto. Cristina está usando los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero efectivamente hay un margen respecto a lo que había previsto Guzmán del 4,5% de déficit fiscal para este año. Y finalmente, faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año con pandemia y una situación social delicadísima, dice Cristina. Este es el corazón de todo y obviamente no tiene que ver con lo que dicen algunos, porque hay ministros que no ejecutan y que no saben gestionar, también eso puede ser, pero es lo que venimos contando, digamos, que se frenó
todo, y Martín Guzmán expresamente quiso pisar la caja durante la primera parte del año para que no se le dispare el dólar y no hubiese una crisis cambiaria en medio de la campaña electoral. Y era el dilema que tenía el gobierno. ¿Qué hago? ¿Dejo a toda la gente sin un mango en el bolsillo y me garantizo la estabilidad cambiaria? ¿O me juego y pongo plata en la calle y corro el riesgo de tener una crisis cambiaria? Eso porque en el fondo ni Cristina ni Alberto se pusieron de acuerdo respecto a la necesidad de un ancla de expectativas en un acuerdo más rápido con el Fondo Monetario. Porque si vos tenés un acuerdo mínimo y un plan explicitado y demás, por ahí podés tener un margen fiscal adicional sin estar viendo si se te dispara el dólar la semana que viene. Pero si no tenés ni acuerdo con el fondo, te estás peleando todo el tiempo con los distintos sectores y no se sabe si el mes que viene vas a pagar la deuda o no, y bueno, mucho margen fiscal no vas a tener, porque todos los papelitos que se llaman pesos que emitas, y muy probablemente, como dice el propio ministro de Economía, se vayan en corrida al dólar. Y eso te genera una debacle económica todavía mayor de la que estamos viviendo. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado, dice Cristina, al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, de Estados Unidos, pasando por Europa y nuestra región, el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia. Es cierto, y yo dije más de una vez, Argentina está a contramarcha del mundo. Es decir, todo el mundo siguió en el 2021 con los estímulos fiscales, ni qué decir Estados Unidos, mega paquete de estímulo fiscal con una economía que ya está volando, pero Argentina eso no lo puede hacer. Y por eso dije más de una vez, fue editorial de este programa, ¿quién le explica a Cristina que no se puede? ¿Quién se lo explica? Que Argentina no puede hacer lo que está haciendo Biden, que Argentina no puede hacer lo que está haciendo Europa, que Argentina ni siquiera pudo hacer lo que hizo Brasil o Chile, que hicieron políticas fiscales expansivas mayores a las que tuvo la Argentina. La Argentina tuvo una política fiscal expansiva el año pasado, que fue un paquete moderado en términos de lo que fueron los paquetes del mundo, que fueron mucho mayores, y después retiró todo. ¿Pero por qué retiró todo a partir de octubre del año pasado? Porque Guzmán los convenció a todos de que si no lo retiraban se ponían otra piña y que había una crisis mayor y se desbandaba todo. Finalmente, dice Cristina, he sido presidente durante 2 periodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad. No es cierto. En el 2009 había muchísimas más reservas que en la actualidad. Reservas reales disponibles. Lo que pasa en el 2009 todavía no estaba el swap con China, que está ahí para decoración de las reservas. No son reservas reales. No son dólares que pueda vender en el mercado cambiario. Hay 20.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, que es una decoración. No son dólares que puedas vender en las reservas. Las reservas que tiene hoy el Banco Central para vender en el mercado cambiario son a lo sumo 5.000 millones de dólares, que es un mínimo respecto a otras crisis que enfrentó el gobierno de Cristina en su primer mandato o en su segundo mandato. Sé que gobernar no es fácil, Argentina menos todavía, hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor, dice que ella no va a hacer lo mismo, y finalmente concluye Cristina Fernández de Kirchner en el último párrafo de su carta, y ya estamos llegando a eso, y vamos con la última. Bueno, cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente, insiste con, te puse ahí el mensaje de Alberto, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, que honre la voluntad del pueblo argentino. Está diciendo el presidente que haya un cambio en el rumbo de la política económica, más allá de los nombres que están negociando quién se queda y quién se va. ¿Qué está pasando en este momento con el mercado cambiario? Bueno, ahora, en este momento, el dólar paralelo está a 186 pesos. Esto es el mismo valor que tuvo en el día de ayer. El contado con liqui, 175 pesos, o sea, un poco más arriba. Y lo mismo de siempre, el Banco Central, cuando no interviene, este dólar se va para arriba. Y te digo, el dato del mediodía, Maxi, es que tanto los bonos como las acciones, sobre todo los bonos, están en este momento con una baja de hasta
el 2,4%. ¿Esto qué significa? Y que el mercado financiero lo que está percibiendo es que después de esta pelea política lo que va a haber es más gasto público, que esto termina así. Después vamos a dar algún detalle de lo que estuvieron ayer hablando el ministro Guzmán con el presidente en la Casa Rosada, porque lo que se viene entre lunes y martes es anuncios de medidas económicas y bueno, los financistas, a la llamada, los inversores de la City no quieren, digamos, de que haya un salto muy grande en el gasto público, porque por esto mismo, digamos, más emisión de pesos puede derivar en mayor inflación, en un futuro salto cambiario. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tenemos hoy son bonos de la deuda argentina cayendo hasta el 2,5%. Lo mismo está ocurriendo con las acciones. Y repetimos, el dólar paralelo está a 186 pesos y el contado con liqui 175. A ver, un segundito, vamos a ordenar. Yo quería mostrar la carta de Cristina para explicar lo que no termina de entender Cristina, o tal vez sea un cambio en el rumbo de la política económica, ¿no? Respecto a el margen de maniobra que tiene hoy la política económica, que tiene un margen de maniobra para los próximos meses, porque efectivamente el presupuesto da un margen de maniobra para ejecutar el presupuesto y aumentar el gasto público en los próximos 4 meses, pero claramente la discusión es cómo sigue el año que viene. Ahora voy a mostrar los números en los que se basa Cristina, que tiene razón respecto a los números que plantea de cómo el déficit fiscal viene muy por debajo de lo que había planteado Guzmán para este año. Y bueno, ¿y qué puede pasar el año que viene? Donde yo veo en los números un ajuste fiscal mayor al de este año, mucho mayor al de este año. Porque el año que viene no van a estar ni el impuesto extraordinario a la riqueza, que te aportó una buena cantidad de dinero, ni el boom de exportaciones a la soja, que vía retenciones te aportó también una cantidad de dinero adicional muy, muy grande. Pero ya lo tengo a Facundo Manes. Te pido, por favor, en la producción que después vamos a hablar con Lucas Romero y vamos a seguir con los analistas económicos y demás, pero ordenemos un poquito. Lo tenemos a Facundo Manes, que obviamente fue el domingo pasado un actor principal, digamos, de la contienda política en la provincia de Buenos Aires. Fue toda una sorpresa el caudal de votos que consiguió en el espacio de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Facundo, por atendernos. Muy amable. No, un placer, Maxi, sabés de mi afecto y respeto. Igualmente, Facundo, bueno, justamente quiero un poquito tu opinión respecto a esto que estás viendo, porque vos fuiste uno de los que te mantuviste muy firme, más allá de la polarización brutal que hay en esta sociedad, te mantuviste muy firme en el discurso de que era necesario llegar a acuerdos, a consensos para poder gobernar la Argentina. Y lo que estamos viendo por estas horas es que después va a venir el capítulo de cómo se acerca el gobierno para pedirle ayuda a la oposición, a una oposición que ha tenido un mandato muy, muy firme, digamos, de rechazo al gobierno, sino que el problema que tenemos ahora es que encima se suma un desacuerdo muy, muy grande dentro de la propia coalición de gobierno. Exactamente. El domingo pasado, una sociedad empobrecida, con mucho dolor, frustración, cansada, dio una demostración de ejemplaridad. A pesar de este sufrimiento, fue a votar, dio un mensaje claro, no quiere más la grieta, quiere que los dirigentes y la política se dediquen a los problemas reales de desempleo, de inseguridad, de más educación, de un rumbo. Así que el problema no es la ciudadanía, el problema hoy es la dirigencia. Se ha creado una crisis interna que para mí es una irresponsabilidad, es una falta de ejemplaridad y es una enorme irresponsabilidad también jugar así con el destino de la Argentina. Las pandemias, Maxi, generan miedos individuales e incertidumbres colectivas y lo que tiene que hacer el gobierno es aceptar el voto, cambiar el rumbo, porque sus políticas fueron inapropiadas, equivocadas, y darnos más certidumbre. Y lo que está pasando es un conflicto interno dentro del gobierno que genera más incertidumbre en una sociedad con incertidumbre. Y la única certeza acá es que la oposición tiene un espíritu cooperativo, no vale echar leña al fuego, hay responsabilidad política, y la sociedad sabe que de la oposición no vamos a complicar al gobierno, pero necesitamos que se pongan de acuerdo entre ellos, porque en el caso que
que se haga el acuerdo que necesita la Argentina estratégico de la mayoría de las fuerzas políticas. Hoy la oposición no sabe con quién negociar. Ahora, la discusión que hay dentro del gobierno, más allá de los espacios de poder evidentes y respecto a algunos funcionarios que se quedan o que se van, es parte de las peleas de poder en la coalición gobernante, también del affecto societatis, ¿no? Que evidentemente se ha roto entre Alberto Fernández y Cristina, porque se ven recriminaciones muy duras. No sé si escuchaste, bueno, vos que has hecho toda tu especialización en neurociencias y en la psiquiatría, los dichos muy duros de Fernanda Vallejos, que revelan un poco lo que piensa parte de la coalición de gobierno de Alberto Fernández. Bueno, primero que uno de los mejores psiquiatras del país es tu padre, así que no quiero hablar de psiquiatría sin mencionar al maestro. Gracias. Un problema muy serio es el dispositivo de poder de Frente de Todos. La vicepresidenta actual, la expresidenta, eligió las dos principales posiciones políticas de la Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Esa anomalía surge también de la debilidad de la vicepresidenta, que no podía ir por la presidencia porque no hubiese ganado, no podía ser candidata para ganar. Y también redunda en la debilidad del presidente, que enfrenta a un numeroso grupo de actores con capacidad de veto. La evidencia de esto son las leyes votadas en el Congreso, que no son iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, sino mensajes del Ejecutivo que no son tratados. Así que hay un dispositivo anómalo que va a tener que resolver el Frente de Todos, porque está complicando seriamente la credibilidad. Y vos sabés que Argentina es un país que ya tenía un serio problema de credibilidad, que es uno de los factores económicos claves, además de la productividad o de las políticas pendulares. Y esta crisis del gobierno está afectando, o esta dinámica de poder anómala del gobierno, está afectando aún más la poca credibilidad de nuestro país. Así que es urgente que el gobierno resuelva el conflicto interno. Facundo, a ver, claro, uno piensa, y le agrego algo por deformación profesional como economista, la del tema de teoría de los juegos, ¿no? Las movidas que en público hicieron Alberto Fernández de un lado y Cristina del otro, con sus declaraciones, los tuits, la carta, los funcionarios que renuncian, que responden a Cristina y lo obligan al presidente a forzar los cambios. Es decir, ¿qué voy a hacer yo en base a cómo va a reaccionar el otro? Y todo públicamente, la verdad que una gran irresponsabilidad también. Pero el tema es si acá hay un diferendo de fondo respecto no a tal o cual nombre, sino a la política económica, decía yo, y a la orientación que tiene que tener el gobierno, más allá del nombre de Martín Guzmán, ¿no? ¿Vos crees que por ahí se está dirimiendo eso que obviamente está en todo su derecho de plantearlo Cristina Fernández de Kirchner y también Alberto Fernández? El problema es que, bueno, eso sí puede ser un cambio muy importante y puede también tener consecuencias mucho mayores que si sacás a tal cual funcionario. Sí, coincido, Maxi, con tu planteo, que es verdad, esto excede la lucha de poder personal que la hay, sino también es un modelo. Y vos sabés que el problema argentino excede al problema económico. El problema argentino es una falta de proyecto de país. Básicamente es un problema, digamos, de falta de un paradigma moderno del siglo XXI. Ahora, el modelo kirchnerista, por el cual creo que está luchando la vicepresidenta, es Santa Cruz, puede ser Formosa, o algunos dicen Venezuela. A mí me gusta más nombrar Santa Cruz. Ahora, lo que no sabemos es el modelo del presidente. Entonces, puede haber claramente, más allá de la lucha de poder en forma personal o de espacios, una lucha de modelo. El modelo kirchnerista lo conocemos, es lo que desde la oposición tratamos de enfrentar en noviembre y en el 23. Ahora, lo que tiene que decidir el presidente es qué modelo de país quiere. Por ahora estuvo muy ligado al modelo kirchnerista, que ahora, bueno, se está debatiendo y es muy importante que se resuelva desde el gobierno esto, porque de la oposición estamos dispuestos, yo hablé con todos los dirigentes, la mayoría de los dirigentes de la oposición, y estamos dispuestos a un diálogo, si es sincero, está basado en principios que siempre nos han guiado a nosotros, que es la Constitución, la ley en mano, pero para eso el gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas, resolver el conflicto interno
y debe ser claro en los objetivos. Hoy, como bien planteás, no sabemos qué modelo se está discutiendo. Y la otra pregunta que te iba a hacer es respecto a cómo ves vos el tema de la legitimidad, que es todo un tema, ¿no? En este momento del presidente, ¿no? Pues es un presidente que una parte grande de la sociedad le ha dado un cachetazo enorme el domingo pasado, ¿no? Y que ya venía con pérdida de credibilidad muy grande respecto a sus dichos y sus hechos y sus contradicciones. Bueno, ni qué decir la foto de Olivos, negación, admisión y demás. Pero hoy se está también discutiendo la credibilidad del presidente en el propio espacio del oficialismo, lo cual es también bastante complejo, ¿no? Totalmente. Y parte del problema de la credibilidad fue el pésimo manejo de la pandemia. Como bien sabés, Maxi, la caída del PBI en Argentina triplica el promedio mundial. Argentina, según la OECD, es el único caso en una muestra de 46 países que va a necesitar más de 5 años para recuperar el PBI del año 19, del 2019. Según la CEPAL, en una muestra de alrededor de 17 países, Argentina triplica el crecimiento de la pobreza en la región. Argentina se ubica en el 10º lugar de fallecidos por millón de habitantes. Estamos en el puesto 83 de 189 con vacunación completa. Entonces, y también en términos institucionales, según un indicador de la Universidad de Oxford, estamos en el puesto 18 de confinamiento. Y en materia institucional, solo nos supera Sri Lanka en el riesgo de la calidad democrática, porque el gobierno dictó más DNU que leyes. Entonces, la credibilidad del presidente también se viene afectada por el mal manejo de la pandemia. La única salida que veo a esto es un gran acuerdo estratégico de país, pero para eso tenemos que esperar que el Frente de Todos, el oficialismo y el gobierno resuelva su pelea, su interna, que para mí tiene característica de una irresponsabilidad nunca vista, porque la oposición es racional y va a querer un acuerdo. Yo lo vengo planteando que la Argentina no sale sin un gran acuerdo estratégico, pero el principal problema hoy que tiene la oposición es que no va a saber con quién hacer el acuerdo. Manes, soy Candelaria de la Sota, ¿cómo le va? Una consulta. Hola, que Candelaria. Es muy puntual. Si el presidente tomara la decisión de alejarse del kirchnerismo, ¿ustedes desde la oposición estarían dispuestos a acompañarlo para garantizar la institucionalidad y la gobernabilidad? La oposición, yo no puedo hablar en nombre de toda la oposición, pero claramente estamos muy comprometidos con la institucionalidad. Creo que una de las cosas de la que puede estar tranquilo la sociedad y una de las pocas certezas que hay es que hay una oposición responsable que quiere que el gobierno termine el mandato en el 23, que hay una oposición que va a apostar todo para la institucionalidad. Eso no queda ninguna duda. Finalmente, Facundo, te tengo una pregunta. Vos la conocés a la vicepresidenta, ¿no? No sé cuántas veces has estado con ella, pero has conversado en algún momento con la vicepresidenta y obviamente ahora sos un actor de la política, digamos, tenés una lectura de la política. ¿Cuál crees que es un poco la lógica esta de manejo del poder, ¿no? Yo decía, bueno, está bien, está en todo su derecho de plantear una diferencia de fondo respecto a la orientación de la política económica, del gobierno, si no está de acuerdo. Después de todo, es cierto lo que dice, que ella lo eligió como candidato a presidente Alberto Fernández, tiene la mayor cantidad de votos. Pero esto de revolearlo en público, de mostrarlo, algunos dicen ya venía una seguidilla de actos de humillación, ¿no? Con Alberto Fernández en público, en actos públicos y demás, donde se veía esta cuestión de buscar una sumisión, ¿no? de Alberto Fernández. Y esta actitud de ponerle sobre la mesa a los ministros que le pusieron la renuncia y que lo dejan totalmente descolocado al presidente y sorprendido. Bueno, la carta de ayer, que estábamos ahí repasándola, ¿cuál crees que es un poco la lógica, digamos, desde el punto de vista de política, ¿no? de Cristina? Bueno, un poco en coincidencia con lo que decía en la respuesta a Candelaria, creo que la Argentina necesita dejar proyectos personalistas. Acá tuvimos muchos proyectos, como es un país presidencialista, muchas veces se confunde con proyectos personalistas y nosotros necesitamos un gran acuerdo para torcer el rumbo de la Argentina, un nuevo acuerdo no para salvar a la política, un nuevo paradigma para la economía del siglo XXI, que es el conocimiento, la modernidad, la prosperidad. Y todos, esto le respondía a Candelaria, todos tenemos que ir al acuerdo ese. Ahora, el tema es que la vicepresidenta y el presidente tienen que entender
que acá no hay ningún golpe de ningún lado. Yo, a diferencia del 2001, veo una sociedad, a pesar del sufrimiento, muy madura. Y todos vamos a apoyar a la institucionalidad, pero el gobierno tiene que escuchar el mensaje de los ciudadanos, que no representa ningún golpe, fue un acto democrático muy responsable, y la responsabilidad del presidente y la vicepresidenta es escuchar el voto, torcer el rumbo, y cuando se pongan de acuerdo a ellos, llamar a un gran acuerdo, porque, y volviendo al punto de tu pregunta, necesitamos proyectos de país, no proyectos personalistas o proyectos de una persona. Los servidores públicos tienen que entender que uno de los problemas de la Argentina es que muchas veces se confunde una persona con el Estado. Y necesitamos un proyecto de país, política de Estado. Facundo, gracias, muy amable. No, para terminar quiero decir que la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua o entre Uruguay y la Argentina son las instituciones. Así que basta de personalismo, más instituciones y más proyectos de país. Muchas gracias. Sí, y en otro momento también hablamos un poquito porque ha sido también muy fuerte los cruces que vos tuviste con Santilli o con Larreta en la campaña, pero también es cierto que después de todo pueden servir, para eso estaban las internas abiertas, digamos, ¿no? Para ir, para discutir, y a ustedes evidentemente eso los ha fortalecido, ¿no? Pero era imposible ganarle al kirchnerismo si no ampliábamos la coalición, mostrábamos diferente identidad. Las coaliciones son diferente identidad en un mismo trazado grueso del país, no es una fusión de un solo color. Gracias, Facundo Manes. Ahí estaba Facundo Manes. Bueno, a ver, hay novedades en la Casa Rosada. Ahí está Diego de Nicolás. Vamos a la Casa Rosada. A ver. Sí, Maxi, porque en cualquier momento estaría llegando Sergio Massa a la Casa Rosada. Aquí, sí, Diego, te escuchamos. Maxi, te decía, aquí en la Casa Rosada se encuentra el presidente de la Nación, quien vino hace aproximadamente una hora, llegó acompañado de Julio Vitovelo, que es uno de sus secretarios de mayor confianza, y también vino Gustavo Vélez, el secretario de Planeamiento Estratégico. Luego, más tarde, pero ya de manera separada, llegó Santiago Cafiero, un hombre que no había venido durante esta mañana, pero que sí ha llegado justamente hasta este lugar un poco más tarde. Otro punto importante, cada persona y cada cara que entra a Casa de Gobierno, hoy uno le pone especial atención. Por ejemplo, una persona que vimos ingresar hace un ratito es Alberto Iribarne, actual embajador en Uruguay y quien fuera en su momento ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, Iribarne entró aquí. ¿A qué vino? Supuestamente a reunirse con Alberto Fernández. Es simplemente un nombre, pero cada cara que uno ve desfilar por aquí, estamos atentos para eso. Así que en cualquier momento, Maxi, de tener más información, más novedades, te llamo y nos ponemos en contacto. Gracias, Diego. ¿Qué dato tenés, Candelaria? Bueno, estaría llegando Sergio Massa a la Casa Rosada para reunirse con el presidente. Los anuncios podrían llegar a ser esta tarde sobre los cambios en gabinete. La presencia de Iribarne, que nos decía Diego recién, es muy importante porque Iribarne es alguien de mucha confianza. Militaron juntos con Alberto Fernández en el PJ Capital desde hace muchos años. Pongamos la foto de los leales de acá, los leales a Alberto Fernández. ¿Cuáles de esos leales podrían salir del gobierno como prenda de negociación con Cristina? Exacto, Maxi. Bueno, el primero de los leales que podría salir es Santiago Cafiero. Eso casi es un hecho, aunque Santiago Cafiero hoy llegó a la Casa Rosada con total normalidad, como lo hizo ayer. Ayer estuvo con el presidente en Olivos y también con el presidente en La Rosada, pero aparentemente la presencia de Santiago Cafiero en la jefatura de gabinete no duraría mucho porque es uno de los principales pedidos para poder reacomodar la situación con Cristina Kirchner. Obviamente sostendría a Guzmán. Sí, exactamente. Y también saldría Matías Culfas. Claro, dudas también de Matías Culfas, que era el otro gran cuestionado por Cristina. Exactamente. Ahí, Maxi, en el equipo económico, lo que creen que Cristina, cuando en la carta dice el tema de los precios de los alimentos, está apuntando sobre Culfas. Sí. En el propio equipo económico dicen eso. Ahora, ¿qué dicen Culfas? ¿Cuál es el argumento? Yo no tengo nada que ver, la que viene negociando es Paula Español. Claro, que responde a Cristina, la Secretaría de Comercio. Después, obviamente, Moroni también, el ministro de Trabajo, está en la mira total de Cristina Fernández de Kirchner, pero es el alter ego total de Alberto Fernández. Sí, es muy cercano a Alberto Fernández. Es la máxima confianza de Alberto Fernández. Alberto Fernández, pero no sé, desde la década del 90 que van juntos a los cargos públicos. Sí.
Allí se dice, Maxi, que tal vez si él cediera a sacarlo a Moroni, es donde se conversaría con el sindicalismo que le dio su apoyo desde el minuto 1 de esta crisis al presidente para poner a alguien en ese lugar. Bueno, y después... Gabriel Catopodis y Juan Zabaleta han estado en todas las reuniones con el presidente, continuarían en sus cargos. Pero bueno, todo eso dependerá también de cómo se reacomode. Bueno, y Frederick está en la duda. está en la mira Sí, de por Cristina, todos, digamos, por todos. Sabina Frederick. Especialmente por Sergio Verde, claro, que salió y de los que apoyar al presentaron la renuncia de Pedro y demás, a ver si lo tenemos seguro de Pedro y lo demás. principal es que allí la salida de Santiago Cafiero sería compensada, digamos, en la balanza con la salida de Guado de Pedro del Ministerio del Interior. Es cara por cara. Ahí está, Guado de Pedro, ahí lo tenemos. El ministro del Interior saldría a cambio de que el presidente cediera la cabeza de Santiago Cafiero, por decirlo de alguna manera. Esto es en principio, por ahora, Este lo sería único que podría... un intercambio de rehenes, por así decirlo. Como un enroque. Después hay que ver, bueno, algunos organismos claves, ¿no? El tema del PAM y el tema de ANSES, si Alberto Fernández sigue o no, o parte de la negociación con Cristina es que se mantenga en sus cargos. Exactamente, parte de la negociación. Lo más importante en este momento es la jefatura de gabinete para ver quién va a coordinar todas las acciones por esto de que Cristina se queja de que los ministerios están como muy lentos y no reaccionan. En economía aparentemente no va a haber ningún cambio, pero sí seguramente van a tener que consensuar esto que vos decías muy claramente. Cristina cuestiona el modelo económico porque si hubieran gastado más, se hubiera notado más la presencia del Estado y probablemente el resultado de las elecciones no hubiera sido tan desastroso. Bueno, a este punto quería ir después de la carta de Cristina, ¿no? Fíjense, pongamos por favor acá todo el material que tenemos en el orden que lo planificamos. Fíjense lo que de alguna manera cuestiona Cristina. Ahora vamos a ver los números de este presupuesto, de cómo se está ejecutando ahora en 2021 y también en 2022. Lo que en última instancia Cristina no... Yo creo que... No sé si no termina de entender, porque Cristina está planteando ahora algo en el margen, tal vez. Hace rato le han dicho, digamos, porque se lo ha dicho varias veces Guzmán, de por qué hubo un viraje a partir de octubre en la política fiscal, por qué se cerró el grifo del IFE y se terminaron los 2 billones de pesos que se emitió el año pasado y se fue un sendero de ajuste fiscal, tratar de reducir la emisión monetaria en una movida que obviamente tuvo un costo social enorme, porque el último IFE que pagaste fue en agosto del año pasado, cuando la Argentina todavía tenía la primera ola por delante en su máxima dimensión y después toda la segunda ola. Y es cierto lo que plantea Vallejo cuando dice hubo que salir, y ¿cuántas veces lo dije acá? Que salieron rápido de las restricciones y lo más rápido posible porque no tenían que darle a la gente. Y que en la segunda ola las restricciones que se hicieron fueron mínimas respecto a lo que hizo Chile, lo que hizo Europa, lo que hicieron otros países que tenían que darle a la gente. Tenían políticas fiscales expansivas y había compensaciones para los que les pedían que cerraran. Por eso la Argentina en la segunda ola tuvo más muertos que en la primera ola. Fue una catástrofe la segunda ola de la Argentina. Y todo eso no estaba en el presupuesto 2021, en el presupuesto de este año. Cuando Guzmán hizo el presupuesto, todos sabían que iba a haber una segunda ola, pero no puso ninguna partida de gasto COVID en el presupuesto de este año, justamente porque no le cerraban los números en la negociación que ya comenzaba con el Fondo Monetario a partir de octubre del año pasado. Y que Guzmán planteaba es fundamental para que no se desborde todo, para que la Argentina no tuviera hoy un dólar a 300 pesos o 290, que sería el dólar de octubre actualizado por inflación. Si la Argentina hubiese vuelto a una crisis cambiaria como la de octubre, cuando el blue se fue a 195 pesos y el contado con liqui a 180, a valores de hoy serían dólares de entre 270 y 280 pesos en el mercado libre. Y obviamente con esa brecha cambiada estallada, la Argentina hoy tendría un envión inflacionario mayor y el oficialismo no solamente estaría en la crisis de la derrota electoral, sino que estarían discutiendo si Alberto Fernández llega o no llega al 2023. Cosa que hay que ver cómo resuelven esta crisis, porque si no se va a estar discutiendo permanentemente. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo en Argentina, y esto lo hemos dicho varias veces y lo hemos planteado, es que se gastaron todas las cajas. Es decir, la Argentina ya no tiene fuente de financiamiento. Cristina, en el 2007-2011, en su primer gobierno, se terminó el superávit fiscal que le había dejado el gobierno anterior, el de Néstor Kirchner. Se terminó, a partir del 2010, se liquidó el superávit fiscal. Es decir,
el Estado ya no tenía más ahorros como tenía hasta entonces, recaudación menos gastos. En su segundo periodo de gobierno, Cristina, 2012-2015, se terminó las reservas del Banco Central. Es decir, Cristina, cuando dice enfrentamos la crisis, nosotros más difíciles y demás, cuando Cristina pone el cepo en el 2012, es para no caer en default con la deuda en dólares, que la sigue pagando, con la reserva del Banco Central, emitir un poquito a través de emisión del Banco Central, pero con una cantidad de reservas mucho mayor de las que había hoy. Bueno, esas reservas se terminaron, porque se fue pagando deuda y en parte porque también se usó para vender en el mercado cambiario para evitar una suba del dólar, porque el cepo, ese de Cristina, era un cepo mucho más flexible que el cepo actual, pero era más flexible que el cepo actual desde el punto de vista de las importaciones. Por ejemplo, en el 2013 pudiste tener 1 millón de autos vendidos en el mercado local. ¿Por qué? Y porque con las reservas del Banco Central autorizaban importaciones de autos de BMW, de Audi, de Mercedes, que estaban a dólar oficial y que hubo un boom de venta de todos los autos, incluidos esos autos de lujo, financiados con la reserva del Banco Central. Entonces, Cristina, en su segundo gobierno, se termina la reserva del Banco Central y termina su gobierno, esto es algo que cuestionan los economistas kirchneristas, pero es así, con reservas netas cero. Es decir, tenías que hacer algo para adelante. Bueno, llega Macri, y Macri, obviamente, no tenía reserva en el Banco Central, hace una política en la cual devalúa primero, levanta rápidamente el cepo, hay toda una discusión dentro de los economistas del macrismo, si lo hizo demasiado rápido, liberar la cuenta capital, y eso fue parte de la debacle posterior, pero lo cierto es que Macri se termina la caja del mega endeudamiento. Es decir, el financiamiento de deuda en dólares que tuvo la Argentina entre 2016 y 2017, solo 2 años, fue 6 veces más de la deuda en dólares que emitió México. Fue 4 veces más que la deuda en dólares que emitió Brasil. Fue campeón en la emisión de 70.000 millones de dólares. Tenemos un gráfico que siempre mostramos que está en la comparativa de todos los países. Durante 2 años la Argentina emitió en deuda en dólares más que cualquier otro país emergente en el mundo. 70.000 millones de dólares. Se terminó ese financiamiento, pero se terminó a Macri, se le terminó mucho antes de que llegara Cristina. Se le terminó en marzo, abril del 2018, cuando Cristina no existía. Y eso le provocó la crisis cambiaria que todos saben que ocurrió con Macri, y la corrida permanente y la devaluación, y 2 años de 50% de inflación. Cuando llega Alberto Fernández, que venía con un planteo ya con Guzmán de ordenar las cuentas fiscales, pues sabía que no tenía cajas de financiamiento, y de hecho hace un ajuste fiscal apenas llega Alberto Fernández con aumento de impuestos y demás, estalla la pandemia. Y cuando estalla la pandemia, la Argentina, a diferencia de todos los países del mundo, no podía hacer política fiscal expansiva porque no tenía con qué financiarlo. Porque no tenía ni superávit fiscal, ni tenía reservas en el Banco Central, ni tenía financiamiento en el mercado de capitales. ¿Y qué es lo que se hace? Se usa la última, a mansalva, se usa la última caja de financiamiento, que era la emisión de pesos. Y se emiten 2 billones de pesos. El Banco Central estuvo todos los días, nosotros contamos lo que fue el año pasado en la Casa de la Moneda. No daban abasto emitiendo pesitos. Pero eso tiene un límite. Te terminaste la caja de la emisión de pesos. ¿Por qué? Y porque cuando la demanda de pesos se te desploma, cuando la gente ya salió de la pandemia y empezaron con las aperturas, cuando reabrieron los bancos a partir de agosto y demás, cuando estaba la pandemia no había problema. Pero cuando la gente empezó a salir y la actividad y demás, la gente dijo, ¿qué hago con estos pesos? Si no valen nada. Y rápidamente hubo una disparada de los dólares libres, los que estaban por fuera del cepo, y una disparada inflacionaria enorme. Argentina llevaba hasta el mes de agosto, del mes de agosto, ¿no? El último dato, o fue julio, el último dato que se dio, julio. Hasta el mes de julio, Argentina llevó 11 meses consecutivos de inflación arriba del 3%. Y llegamos a 52% de inflación de nuevo. Entonces, te terminaste todas las cajas de financiamiento y el planteo y la discusión de fondo que hay hoy en el oficialismo es si hay margen o no para expandir la política fiscal, para poner plata en la gente, en la calle, y de esa manera salir mínimamente
un poco más rápido de lo que fue la crisis total de la pandemia. Bueno, veamos los números que está planteando también Cristina y que es lo que le cuestiona a Guzmán. Obviamente Guzmán no hace un ajuste fiscal la primera parte del año porque se volvió loco, sino que lo que está viendo el ministro, y tuvo el aval político de Alberto Fernández, y en su momento, aunque Cristina diga que ella siempre lo cuestionó, también tuvo algún aval político de Cristina, es pisar el freno con la emisión monetaria y con la expansión fiscal porque estallaba todo por los aires. Por eso no se pagó el IFE en octubre, no se pagaron los bonos a jubilados a fines del año pasado, ni para UH, ni nada, y se fue a una política de contracción fiscal. Estos son los datos del Ministerio de Economía, los datos del Tesoro que nos tienen el mes de agosto y que muestran, yo les contaba ayer que esto es base caja, lo que recauda y lo que paga el Estado. Lo que recauda y lo que paga. Bueno, la línea de arriba es la línea del gasto público, la línea de abajo es la de la recaudación. El año pasado se disparó por el gasto COVID, el gasto público, tuviste meses de casi 100% de aumento de gasto público respecto a igual periodo del año pasado, del año anterior, abril y mayo del año pasado, y se desplomó la recaudación. La recaudación, teniendo casi 40% de inflación, o incluso los primeros meses estabas por arriba del 40%, estabas en casi 50% de inflación, pues venías de la inflación de Macri, nominalmente la recaudación estaba planchada o incluso caía. Eso generó el megadéficit fiscal del año pasado, 6,5% del PBI en base caja, lo que recaudó versus lo que pagó el Estado. Este 6,5% del PBI se financió íntegramente con emisión monetaria. 2 billones, es decir, 2 millones de millones, 2 billones de pesos emitidos por el Banco Central para cubrir el déficit fiscal. ¿Por qué hicieron esto? Y porque si no estallaba todo y le quemaban la Casa Rosada y Alberto Fernández no iba a ser corrido por Cristina, sino que iba a ser corrido por la gente. Había que pagar el gasto COVID, la jubilación, el ATP, los salarios, el funcionamiento del Estado. A partir de octubre empezó a darse vuelta la cosa. A partir de octubre del año pasado, con la economía ya abierta, se recupera la recaudación económica. Fíjense cómo la línea verde se dispara, con aumento de recaudación a veces de 100%, 120% respecto a igual mes del año anterior, en términos nominales. Y además porque hubo un boom de ingresos por las retenciones a la soja, con el precio de la soja que subió 80%, más el impuesto extraordinario. Se dispara la recaudación y el gasto, y esto es lo que le recrimina Cristina Guzmán, lo frenan. Le ponen un tope al gasto previsional jubilatorio y se elimina todo el gasto COVID y no se actualizan ni salarios públicos ni planes sociales. Y fíjense cómo el gasto público, la línea roja, cambia, va para abajo. Y esto significó en los primeros 7 meses del año el déficit fiscal primario operativo del Estado, sin contar los intereses de la deuda, pasó de 6,5% del PBI a 0,7% del PBI. Cuando en el presupuesto decía que en todo el 2021 ibas a tener un déficit de 4,5%. Cristina no está viendo los números estos del Ministerio de Economía, que son base caja, los que están pagados, sino que está viendo los números estos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es base de vengado, es decir, todo lo que te ingresa y todo lo que se dispone al pago, más allá de si efectivamente se paga o no. Siempre base de vengado da más que el base caja. Y esto muestra que el año pasado en base de vengado tuviste, porque hay muchos pagos que se postergan, tuviste 7% del PBI de déficit fiscal según la Oficina Nacional de Presupuesto, y pasa lo mismo, aunque esto es en términos reales, descontada la inflación. En términos reales, descontada la inflación, la recaudación este año vuela, está por arriba de la inflación, hay un aumento muy fuerte en términos reales de la recaudación, y el gasto público, en términos reales, descontada la inflación, queda desde octubre del año pasado por debajo de la inflación. Es decir, hay una caída, un ajuste real del gasto público. Es lo que veníamos contando. Hasta la primera mitad de año tenías un ajuste del gasto previsional del 10%. El gasto de los jubilados, el gasto de los planes sociales y demás. Y por eso el déficit fiscal de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el que mira Cristina, en los primeros 8 meses del año, porque ya está el mes de agosto, todavía no está el Ministerio de Economía, pero sí está el mes de agosto de la Oficina de Presupuesto, da 1,8%. Por eso Cristina dice,
llevan gastado 2,1% del PBI a agosto. Obviamente este cálculo en porcentaje del PBI depende de qué tomas como número del PBI. Nosotros con Amílcar Collante tomamos de número de previsión del PBI los números corrientes en pesos que figuran en el presupuesto 2022 respecto a este año 2021, y eso nos da un poquito menos de lo que dice Cristina de cómo viene el déficit fiscal en los primeros 8 meses del año. Pero atención que Cristina dice, ¿pero cómo? ¿Guzmán no dijo que iban a ser 4,5% del PBI todo el año? Si lleva nada más que 2,1% de déficit y ya estamos 8 meses del año, tiene que en los próximos 4 meses ejecutar 2,4% del PBI para llegar al 4,5%. Bueno, todo esto que estoy mostrándoles se ha traducido, rápidamente la próxima placa, por favor, en lo que venimos contando, que para lograr esos números de déficit fiscal que se achica, Guzmán le pegó en los primeros 7 meses del año una caída del 17% a las prestaciones sociales, una caída del gasto en jubilaciones del 7,7% en términos reales, todo esto, una caída de los gastos de salario público del 4,4%, es decir, un ajuste real de todos los gastos de la Administración Nacional, sobre todo los gastos sociales, previsionales y de salarios públicos. Vamos rápidamente con la próxima placa, por favor. Y eso continuó, fíjense, programas sociales, aguache y asignaciones, 2,2% de caída, todo el gasto COVID, que fue el gran recorte, 72% de caída, prácticamente se eliminó el grueso del gasto COVID, y lo único que creció fueron los subsidios económicos y los gastos de capital. Estos datos están mal, ayer lo habíamos puesto bien, hoy se nota que volvieron a hacer el cuadro y lo hicieron mal. Si recuperamos los cuadros de ayer, yo mandé lo mismo cuadro para que pongan lo de ayer, no para que los hagan de nuevo, pero bueno, lo hicieron de nuevo y estos dos datos lo pusieron mal. Los subsidios económicos aumentan 23% en términos reales por arriba de la inflación para mantener las tarifas congeladas, y los gastos de capital aumentan mucho más, arriba del 50% en términos reales. Sácame esto porque está mal, por favor. Y vamos rápidamente a la próxima placa. Vamos a contar un poquito lo de los presupuestos. Vamos con el presupuesto 2022, porque además de esta discusión, es cómo sigue la situación hacia adelante. Cómo sigue la situación hacia adelante. Es decir, es cierto que hay este año, en lo que va del año, un ajuste fiscal fuerte. Ahora, la discusión es si hay margen para hacer otra cosa o si tomar otro camino, expandir mucho más el gasto público y la emisión te pueden llevar a una situación de crisis cambiaria mayor. Esa es la discusión de fondo. Y por otro lado, ahora les voy a mostrar cómo en el presupuesto 2022, Guzmán ya está anticipando, se nota que Cristina no tenía el presupuesto 2022 cuando no le habían pasado el dato, que va a haber menos déficit fiscal de lo que figura en el presupuesto 2021 para este año, y que para el año que viene prevé un déficit fiscal todavía menor. Y eso requiere el año que viene un ajuste adicional, no solamente de tarifa de servicios públicos para recortar subsidios, sino también un ajuste en otras partidas del gasto público, porque el año que viene no vas a tener el ingreso récord de retenciones a la soja que tuviste este año, ni vas a tener el impuesto extraordinario a la riqueza, que fueron los dos grandes ayudines que tuvo el sector público este año para cerrar la brecha fiscal. Entonces, los números del presupuesto que envió Guzmán el miércoles al Congreso no solamente están planteándole a Cristina que este año el déficit va a ser menor al que está presionando Cristina, vamos a ver cómo se resuelve después de esto que están discutiendo, sino que para el año que viene también está planteando una senda de convergencia fiscal que sale por fuera de la idea que tiene el kirchnerismo duro o la propia Cristina, o los economistas que están alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Recuperemos la placa que decía. Vamos al móvil porque está en Casa Rosada Diego Nicolás y tiene novedades. Bueno, aquí en la Casa Rosada, esperando novedades, Maxi. Te voy a contar algo que se había especulado durante la mañana, porque cuando llegó Alberto Fernández no se lo había visto a Juan Pablo Biondi, al vocero presidencial, que había sido blanco de las críticas de la vicepresidenta. Bueno, Biondi llegó hace un ratito nada más. Ingresó caminando aquí a la Casa Rosada
y fue directamente hacia la No, este estaba bien. Del área presidencial. Así que está Biondi ya en el interior de la Rosada. Con respecto al resto de las personas que están en este lugar, hay quienes lo han visto también ingresar hace un ratito a Eduardo Valdés, diputado nacional. Recordemos que está también Alberto Iribarne, embajador en Uruguay y ex ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y no han salido de la Casa Rosada quienes llegaron con el presidente, tanto Julio Vitovelo como Gustavo Vélez. Santiago Cafiero, quien vino por su lado, vino separado, también está en el interior de la Casa Rosada. Así que el presidente manteniendo a esta hora una serie de reuniones en su despacho. Ahí sale Santiago Cafiero. A ver, Maxi, ahí está saliendo Santiago Cafiero, hablando por teléfono, se acaba de subir a su auto. A ver si podemos obtener alguna señal, alguna declaración de Santiago Cafiero. Allí lo vemos. Bueno, ahí va el jefe de gabinete, lo ponemos entre signo de preguntas, si todavía es o no jefe de gabinete. A ver, veamos hacia dónde... No, prefiere no salir por la puerta de la avenida Rivadavia y el auto va a salir aparentemente por la zona de Hipólito Yrigoyen. Bien, Diego, perfecto. Tere. Perfecto. Gracias, Diego. ¿Está Mario Negri? Bueno, está Mario Negri. Negri, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, completo esto, ¿qué hacemos? Completo esto, bueno, lo que les decía, ¿no? El tema del ajuste, pero no lo vamos a esperar más a Negri. Si está Negri, pongámoslo a Negri. Que los cordobeses tienen paciencia, pero no tanta, ¿no, Candelaria? No tanta. No creas que tanta. No es para tanto. Lo voy a mostrar el domingo, mirá, la poca paciencia que tienen los cordobeses. Negri, ¿qué tal? ¿Cómo está? No. Hola Maxi, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estaba escuchando tu número, la verdad que... Y ahora, esperando ver el nuevo presupuesto que ya ingresó y que ya lo has estado analizando un poco. Bueno, ¿cómo está viendo la crisis? Pero veremos si con el ministro... Sí, ¿cómo está viendo esta crisis? Digamos, usted conoce a todos los actores, digamos, de... Yo creo que cada minuto... Sí, yo creo que nos debe preocupar a todos enormemente, porque creo que ha ido en espiral y ya con la carta de la vicepresidenta tuvo característica casi de ultimátum, una pelea de poder por una derrota electoral en una primaria para elegir candidato que se traslade de esta manera a una disputa de poder de esta envergadura, me parece que le acelera la debilidad del gobierno. Y cada minuto que pasa y el presidente no recompone su autoridad y no decide sobre qué gabinete tiene, me parece que profundiza más la incertidumbre y la falta de confianza. Se veía venir en alguna medida porque era una fórmula contra natura, pero no con esta dimensión y a veces hacen las cosas y no saben que cuando cobra autonomía nadie sabe dónde termina, ¿no? Sí, yo decía, diputado Negri, no sé cómo lo ve usted, que también me parece haber una discusión más de fondo por la carta de Cristina, no solamente de los nombres, ¿no? de espacios de poder y demás. Y más allá de las cuestiones personales, evidentemente lo que ha dicho la diputada Vallejo expresa mucho de lo que piensan los que están alrededor de Cristina, tal cual lo que expresan de Alberto Fernández. Pues también hay que decir que alrededor de Alberto Fernández dicen barbaridades desde el punto de vista personal de la expresidenta, ¿no? Pero sí, parece haber una discusión más de fondo respecto al rumbo. Yo estoy de acuerdo y me preocupa. Tiene dos partes más la carta, además de lo no epistolar, y además la primera decirle que como que no es más del gobierno, sino que es el gobierno del presidente. Pero en segundo lugar, hay una que es la que hace referencia a vos, que creo que es muy de fondo. Cristina cree que hay una Argentina posible como en el 2011, ¿no? Que se puede volver al pasado, ¿no? Y con la del 2011 terminó mal en el 2015, como bien señalaste, con un agregado, que ahora es más profunda la crisis, y hay menos confianza, y menos credibilidad, y más incertidumbre, y más aislado del mundo, y con una tasa de inversión que se cae, y con falta de confianza no viene nadie. Entonces, cuando describe
la situación económica lo culpa al ministro de haber hecho un ajuste, dice salvaje o no, pero en realidad cuando fundamenta qué es lo que considera que es el ajuste salvaje, es no ir al modelo que ellos consideraban que era virtuoso, de una Argentina que era una ficción y que es imposible repetirla. En segundo lugar, creo sí que cuando presentó el presupuesto, alguna vez lo hablamos, bajó el déficit sobre los 3 puntos como si la pandemia terminaba, obviamente, pero también habían inventado el impuesto a la riqueza, que supuestamente le iba a dar mucho dinero. Y la otro tema de fondo es el último capítulo, ¿no? Es la que le reclama a un deudor que le pague, que le cumpla el contrato. No sé qué significa eso. Lo que sí digo es que tiene que tener una tranquilidad que no tuvieron otros gobiernos antes, nosotros por lo menos. Nosotros perdimos la paso presidencial, eso no era una pavada, ¿no? Y hubo que procesarla. Pero si el camino va a ser como algunos conflictos del peronismo cuando perdió, que se agarre la Argentina, aunque no sean iguales, porque lo termina pagando la gente. Lo resuelven, sí, pero lo paga la gente. Sí, ¿no? hay diputado Negri, yo tengo una visión distinta, pero creo que la situación es totalmente distinta. Yo he dicho varias veces que después de cuando Macri pierde la PASO y se sorprende, porque también queda conmocionado porque le dio una paliza a la sociedad, jamás había esperado ese resultado. Al día siguiente hace un zafarrancho, sale a decir la gente estaba ocupada, estaba enojado con la gente, miren lo que hicieron, la devaluación. No, y después los últimos meses de su gestión, él dice, yo terminé en agosto. Lo dicen los reportajes ahora, yo terminé en agosto. Y yo creo que también tuvo cuotas de irresponsabilidad en ese periodo, donde va a hacer campaña electoral y le sale muy bien, pero la administración la deja un poquito a la deriva, al garete, y se producen todo tipo de problemas. No, pero la diferencia fundamental es que que Macri podía darse ese lujo porque ya terminaba su gobierno. Le quedaban 3 meses de gestión. En cambio, Alberto Fernández y Cristina están acá con un desafío que no es ganar 3 diputados más, 4 diputados más en noviembre o un senador o más o menos, sino cómo haces para llegar al 2023 y ordenar la economía. Bueno, casualmente yo iba a decirte eso después, porque lo que nos debe preocupar es que hay 2 años por delante. Y todo indica que, salvo que haya magia, la pérdida de confianza, aunque restituya el poder presidencial, que debe intentar hacerlo rápidamente, primero tiene que decidir y armar un gabinete, un gobierno rápido. Es, ¿qué va a pasar en noviembre? Si es adverso, si dice que no están en el gobierno. Entonces nosotros, la garantía que podemos dar es una garantía de institucionalidad. Nosotros no le vamos a poner palo de la rueda al presupuesto, aunque no estemos de acuerdo. No vamos a evitar su tratamiento ni nada que se parezca. En ese caso, tienen una ventaja enorme. Ahora, el problema es cuál es el rumbo. ¿Quién va a decidir el rumbo? Lo va a decidir el presidente, porque hasta ahora él mismo ha perdido el rumbo. No tenemos destino, no sabemos a qué puerto vamos. No sabemos qué variable va a mantener. El ministro de Economía es el mismo ministro de Economía al que vamos a tener. Llevamos 72 horas, en vez de tuitear, tendría que haber dado algunos grados de certeza, yo creo. El problema acá es el espiral, cuando la disputa interna de poder se hace pública de esa magnitud y se convierte en una crisis institucional. Entonces tienen que achicar rápidamente esa disputa, tienen que ordenar el gobierno, porque hay por delante 2 años y en el medio está la gente, con problemas mucho más agravados y de más incertidumbre y con un mundo que cada día nos mira más lejos a nosotros. Estamos siendo, yo creo que el gobierno ha tornado casi irrelevante a la Argentina en el mundo. La preocupación sobre nosotros es sobre los peligros, lo que puede pasar, no sobre el futuro que estamos construyendo. Entonces, una tranquilidad, en síntesis. Nosotros somos los opositores. No hay puñaladas por la espalda. No nos pongan en la disyuntiva de tener que elegir uno u otro, porque esa es una disputa de palacio, es una disputa de poder. Nosotros no estamos para meternos al medio de eso. Estamos, sí, en el Congreso, que es el ámbito donde se debe garantizar la institucionalidad. Ahí nos van a encontrar siempre.
Yo he visto muchas crisis de esta y creo que me da la impresión que por perder una elección de medio término, bueno, solamente en un gobierno contra natura o con un tema de fondo, como señalabas vos, que está ideologizado además en términos de la percepción de país que tienen por delante y por dónde van a transitar. Hoy tenemos importaciones pisadas, exportaciones pisadas, tipo de cambio pisado, es de norte y de sur las tarifas aplastadas. ¿Y eso que se construye? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a volar? ¿De qué manera lo van a procesar? ¿Cómo va a ser el grado de confianza para ir saliendo de un cepo que te tiene cada vez más atrapado? Bien. Entonces, Negri, una pregunta de Candelaria, Candelaria de la Sota, sí. Mario, ¿usted cree que el ámbito para garantizar esa gobernabilidad, cómo va, y la institucionalidad es el Congreso, no percibieron que en alguna de estas últimas 72 horas de crisis interna del gobierno tal vez que había que darle algún otro apoyo al presidente? Primero, el presidente no pidió ningún apoyo. En segundo lugar, yo creo que en 72 horas, fíjate, Candelaria, que no han terminado ni siquiera los escrutinios definitivos y se desató una tormenta adentro del poder que hasta que leímos una carta nos cuenta los secretos de la pelea de poder, que nadie sabe si es cierto. Yo creo que había que tomar distancia, si no, lo peor que podíamos hacer nosotros es no garantizar tranquilidad a nadie. Ahora, garantizar la institucionalidad presupone una avenida de doble mano, que el presidente se haga cargo del cargo que tiene y que asuma la responsabilidad y que haga un gabinete rápido, y que mande en todo caso un programa al Congreso, aunque sea corto, porque acá vamos a tener 2 años por delante y yo creo que está mucho más débil de lo que estaba el gobierno. Y además está débil fronteras adentro. A ver, si Alberto Fernández hubiese tenido esta disputa cuando tenía el 80% de la sociedad a favor, pero él eligió otro camino. Él eligió subirse al modelo de la construcción de la vicepresidenta. Y vinieron su discurso, y cambiaron las prioridades, y nos peleamos que Vicentín, y vinieron las marchas, y era la reforma judicial, y era todo así. Entonces el presidente fue licuando su capital político y el valor de su palabra, que obviamente a mí no es que me alegre, me preocupa enormemente, porque es repetir una vieja historia de la Argentina, una historia que además nos deja descolgados del mundo. Y con, bueno, Maxi lo puede analizar más, podemos enumerar 20 casos distintos a todas las otras crisis que ahora se han agravado. Entonces no tenemos margen nosotros. Ahora, él no puede ponerse a tuitear, él tiene que decidir, tiene que resolver, y tiene que saber de qué manera lo hace, porque no quiero cuidar mis palabras. Bien. Cuando vos demorás, después comienza a haber vacío, y cuando hay vacío hay autonomía. Todos hablábamos de la carta de Vallejo, que parecía un stand-up. Ahora, después vino una carta que no era un stand-up. Entonces, hay que salir de esta incertidumbre rápidamente. Negri, gracias, muy amable. Un gusto, Ahí estaba el diputado Negri. Bueno, completemos un poquito lo que quería completar del presupuesto. Miren la hora que es y recién ahora estoy pudiendo completar, pero bueno, la realidad está muy caliente, ¿no? Y con mucha información. Ahora vamos a contar el tema de las medidas, bueno, todo lo que está sucediendo. No, acá lo tengo. Sí. La anterior también está. Bueno. Bueno, como ven ahí, lo que les decía, ¿no? Que hay un ajuste en todas las partidas. La anterior también muestra las partidas sociales, gasto previsional, jubilaciones, todo lo que les contaba, con una caída fuerte en términos reales. Y lo único que no caen son los subsidios económicos, que aumentan en términos reales por arriba de la inflación, y el gasto en obra pública, el gasto en capital, que también aumentan, que es un poco lo que dice Vallejo, la próxima placa. Y
Bueno, justamente, el gasto de capital obra pública obviamente sigue el año que viene, pero está en un piso histórico, es una partida menor dentro del presupuesto, menor, no tiene relevancia, la que sí tiene mucha relevancia es esta de subsidios económicos, que Guzmán manda al presupuesto 2022 con una caída de esta partida para el año que viene, porque es la única forma que tiene de ajustar el déficit fiscal el año que viene. Y en el presupuesto, ahora sí, 2022, no es solamente que lo que plantea Cristina, diciendo, che, pero me ejecutaste poco de lo que planteabas que ya era un presupuesto que reducía el déficit fiscal este año, sino que para el año que viene seguís reduciéndolo. Bueno, es un poco lo que se está negociando con el fondo, es lo que planteamos todo el tiempo. Es parte de la negociación con el fondo. A ver si podemos ir con la placa del presupuesto 2022 para poder contar eso. Todos los números de proyección de PBI, de dólar, de inflación, de salario real, son todos números que hacemos los economistas en términos de proyecciones, que son expresiones de deseo, de lo que querríamos que ocurra en la economía o este año o el año que viene. Obviamente este año es más probable que el PBI va a estar en 8%, van a seguir con el tema del dólar oficial, vamos a ver a fin de año, después de la elección, a dónde queda y demás. Bueno, lo mismo las proyecciones para el año que viene. Pero los datos importantes del presupuesto 2022 que planteó Guzmán y que ya está generando reacciones en el oficialismo son los números de déficit fiscal, son los números de lo que efectivamente son los techos de gasto que tiene previstos para el año próximo. La próxima placa, por favor. Y esos números lo que muestran es lo que les contaba, que Guzmán está previendo para el año próximo una baja adicional del déficit fiscal. Que este año, dice Guzmán, va a ser menor al que estaba previsto en este año de presupuesto, es decir, Cristina se quedó con el proyecto de presupuesto, con el presupuesto aprobado de este año, pero Guzmán dice finalmente va a ser 4%. Bueno, ojo que para que sea 4%, el gobierno va a gastar de acá a fin de año, en los próximos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, va a gastar cerca de 1 billón de pesos. Y lo va a financiar íntegramente con emisión monetaria, 800.000 millones de pesos. Pero aún así va a ser un déficit menor al que le están reclamando dentro del kirchnerismo y sobre todo le están reclamando, che, pero ¿por qué no gastaste mucho más y aceleraste la ejecución presupuestaria en la primera parte del año? Y Guzmán dice, porque si no hubiésemos ido a una crisis mayor. Y el año que viene, ojo que este 3,3% de déficit fiscal el año que viene, que es un déficit menor al de este año, no tiene el año que viene los ingresos extraordinarios ni de la soja ni del impuesto a la riqueza. Y eso supone por lo menos 1,5 puntos del PBI, es decir que vos vas a tener que hacer un ajuste, no solamente bajar de 4 a 3,3, sino vas a tener que hacerlo sin tener ingresos por 1,5 puntos del PBI. Es decir que tenés que hacer un ajuste importante. Y el área principal para hacer esos ajustes son las de subsidios energéticos. En el presupuesto yo les decía, no está explícitamente a cuánto lo van a reducir, pero el Ministerio de Economía dicen sí, lo vamos a reducir tal vez a 1,5% del PBI. Y esto significa aumento de tarifas. ¿Para quién? Y bueno, para alguien tiene que ser aumento de tarifa, pues rebalanceo o protección a los sectores bajos, pero los sectores medio para arriba algo tenés que hacer. Porque solo si mantenés aumentos que van en línea con la inflación, para la inflación del año que viene dicen que va a ser 33% en el presupuesto, bueno, mantenés congelados los subsidios. Pero Guzmán quiere recortarlos, o sea que son aumentos que tienen que estar muy por arriba de la inflación del año que viene, aumentos tarifarios. Si Guzmán quiere cumplir esto de achicar el déficit fiscal el año que viene respecto a este año. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, la próxima placa, por favor, lo que está planteando Guzmán, a diferencia de lo que le plantean desde el kirchnerismo, es que la emisión monetaria, que este año va a ser de 3,6% del PBI, para financiar gran parte del déficit fiscal, el resto se va a financiar un poquito con emisión de deuda en pesos acá en el mercado local, se va a reducir a la mitad. Es decir, que Guzmán está diciendo, no es que vamos a hacer una inyección de liquidez como quiere el kirchnerismo, sino que yo quiero que la emisión se me reduzca a la mitad. Y para que esto ocurra, bueno, no solamente tenés que cumplir a rajatabla de que este déficit sea 3,3 o incluso menos,
o incluso menos, sino que tenés que conseguir un mercado de capitales en pesos que te financie por lo menos 1,5 puntos del PBI de déficit adicional, porque si no, ¿con qué lo vas a financiar? Y para que eso ocurra, hay también, parte del déficit también hay préstamos de organismos internacionales. Supone Guzmán que puede haber algún ingreso del FMI adicional a los dólares que signifiquen la refinanciación de la deuda con el FMI. No lo sabemos, pero sí hay una línea en el presupuesto 2022 que plantea un ingreso de préstamos de organismos internacionales. Atención que esa es una posibilidad, pero si no tenés que reconstituir un mercado de capitales en pesos para financiar parte del déficit fiscal. ¿Y cómo reconstituís un mercado de capitales en pesos? Y bueno, básicamente dando certidumbre. Básicamente mostrando que vas achicando el déficit fiscal, que estás cumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario, que estás en un sendero en el cual querés volver a acceder a los mercados de capitales en pesos y eventualmente en algún futuro en dólares para refinanciar la deuda en dólares cuando caigan más adelante los vencimientos de la deuda en dólares. Ahora, para hacer eso, tenés que ir en línea con lo que acuerdes con el fondo y con lo que plantea Guzmán en este presupuesto 2022, que es totalmente distinto a lo que imagina Cristina. Porque si no, vas a tener un déficit más alto, vas a tener que financiarlo con una mayor cantidad de pesos, no vas a tener acceso a los mercados y la situación puede ser mucho más compleja. Entonces, me parece que están discutiendo de fondo algo mayor que esto que estamos planteando de los nombres del gabinete. Contame las medidas que están evaluando para la semana que viene, medidas que ya habías anticipado, pero que están terminando de definir. Mirá, hasta anoche estuvieron ahí con el presidente tanto Guzmán como Matías Culfas, ambos economistas, con el presidente viendo a ver entre lunes y martes paquete de medidas que estaba de alguna manera anunciado que iba a ser el jueves. Con la crisis política pasó todo para la semana que viene. La idea que tiene tanto Guzmán como Culfas es que se anuncie todo como paquete, no medida por medida. Igual falta definir. A ver, número uno, un bono de 6.000 pesos para jubilados de la mínima y un poco más, como habitualmente suelen ser estos bonos, que se entregue no solamente el mes que viene, sino también en noviembre y en diciembre, que se llegue a fin de año con este bono. El aumento de 50%... Claro, que este fue el bono que no hubo el año pasado. Claro, efectivamente. Un aumento del 50% en la asignación universal por hijo, que está un poco más de 5.000 pesos, y también una actualización de la tarjeta alimentar, que también acá contamos que no se actualiza desde principios de año. Esta es una novedad, créditos a tasa cero, no solamente para monotributistas, sino que se agregarían trabajadores en relación de dependencia, dicen en el gabinete económico, de salarios bajos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, salarios bajos, ¿qué puede llegar a ser? Una categoría C de monotributista es hasta 65.000 pesos por mes. Es un salario bajo, pero uno para tener idea de qué es lo que se puede llegar justamente a anunciar en estos créditos que para los monotributistas fueron de hasta 150.000 pesos y que están vigentes ahora. Esto es el lunes, me refiero al aumento del salario mínimo de entre 10 a 12%, que también sabemos que tiene impacto sobre algunos programas sociales, como por ejemplo el Potenciar Trabaja, y también una actualización de lo que es el mínimo no imponible para ganancias, llevándolo entre 175.000 a 180.000 pesos en el salario bruto. Salario bolsillo son unos 149.000, 150.000 pesos. Eso también va a salir por decreto. Y en discusión, Maxi, acá me parece que está la llave para ver qué magnitud va a tener este paquete cuando sea anunciado, es qué va a pasar con el IFE o el nuevo nombre que se implemente para esta asignación que se les da de emergencia, fue durante la pandemia, a los trabajadores informales y a los monotributistas sociales, por ejemplo, o a los monotributistas categoría A y B, que en su momento justamente recibieron el IFE de 10.000 pesos, y por cuánto será. Se mencionaba hace algunas horas que podría llegar a ser de 15.000 pesos para 2 millones de personas, pero bueno, es algo que justamente tienen que determinar en esto que vos explicabas de cuál es el margen que tiene el gobierno, que tiene la economía, para absorber un paquete de medidas como el que estamos contando acá. Bueno, las medidas y los cambios, Candelaria... Bueno, los cambios tienen que ver. Los cambios se conocerían, Maxi, entre hoy
y mañana. Seguramente van a ser hoy a la tarde, porque la velocidad que está tomando todo, por ejemplo, contábamos recién que Sergio Massa había salido de la Cámara de Diputados, finalmente fue a verlo al ministro Martín Guzmán al Ministerio de Economía, no fue a la Casa Rosada, seguramente allí están hablando del presupuesto, que es en lo que Massa estuvo trabajando a la mañana en la Cámara de Diputados, donde, aclaremos, no se reunió con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner estaría reunida con Guado de Pedro, que sería quien sale en este momento. Aparentemente sí. Máximo, Cristina y Guado estarían teniendo una reunión. Mientras tanto, el presidente está en la Casa Rosada. Acaba de ingresar también Eduardo Valdés, quien fuera embajador ante el Vaticano y que es de máxima confianza del presidente. También todos son integrantes de lo que fue en su momento el PJ Capital, que es el ámbito donde el ámbito territorial que le da origen al presidente. Perdón, a ver, ordenemos un poquito. ¿Dónde veo eso que Cristina está con Guado? Son versiones, confirmaciones que nos llegan a nosotros de fuentes. Y bueno, vamos con eso. Están reunidos aparentemente los tres conversando sobre esta discusión, mientras en Casa Rosada se están dando estas reuniones en las que estaría participando también Vélez junto al presidente. Por eso se cree que los cambios se van a conocer en el transcurso de la tarde de hoy. Mientras tanto, como te digo, una especie de tercera columna, Massa en el Ministerio de Economía con Martín Guzmán, analizando el presupuesto y revisando Perdón. En este momento están Massa en el Ministerio de Economía con Guzmán. Sí, exactamente. En este momento Massa está en el Ministerio de Economía. Se creía que iba a Casa Rosada cuando salió de diputados y no. Se dirigió hacia el Ministerio de Economía, que está ahí a pasitos de la Casa Rosada, y como estuvo trabajando en el tema del presupuesto a la mañana, seguramente están trabajando en el tema del presupuesto, al margen de que estén hablando de algunas otras cuestiones muy importantes, pero era este tema que estábamos tocando nosotros, ¿no? Cómo el presupuesto es un eje central de la discusión y cómo la ejecución del gasto, Maxi, es un eje central de la discusión en el seno de la coalición de gobierno. A ver, repasemos un poquito entonces. Cristina reunida en este momento con Guado y con Máximo. Con Guado de Pedro. Sí. Massa está reunido en el Ministerio de Economía, con Guzmán. Sí, y en Casa Rosada está el presidente, salió Santiago Cafiero recién, y permanecen Gustavo Vélez, Alberto Iribarne, Eduardo Valdés, y también los funcionarios que estaban desde temprano, como Cecilia Todesca y Vilma Ibarra, que llegó un poquito después que el presidente por su parte. Todos ellos están en Casa Rosada, teniendo reuniones para ver cómo se reestructura todo el gabinete. Por eso decimos que es muy probable, y por lo que nos cuentan nuestras fuentes, que los cambios se conozcan en la tarde de hoy. Puede ocurrir que también sea mañana, pero en el gobierno están evaluando que mientras más se demore, más crece la incertidumbre y más daño le causa a la coalición gobernante esta incertidumbre, obviamente, ¿no? O sea que Alberto Fernández está en la Casa Rosada con los leales. Sí, exactamente. Alberto está en la Casa Rosada con los leales, de los cuales habrá que ver qué resultado hay respecto a quién reemplaza a Santiago Cafiero, que parecería que es lo más certero que va a ocurrir, y seguramente también a Guado de Pedro, porque sería eso un poco el enroque del que hablábamos más temprano. Sale Santiago Cafiero, sale también Guado de Pedro, que son dos figuras importantes, tanto para Cristina Kirchner como para Alberto Fernández, y a ver quiénes entran en esos lugares. Vamos a la tanda, ya estamos volviendo. Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, que ayer estuvo reunido en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández. Julián Domínguez, que se habla que podría ingresar en desarrollo productivo en lugar de Culfas. Daniel Scioli también aparece en esta lista como posible nuevo integrante del gabinete. ¿A quién sacarían de un lado y del otro? Es decir, sacarían a Santiago Cafiero de la jefatura de gabinete y a cambio le aceptarían la renuncia a Guado de Pedro. Es decir, dos piezas claves del albertismo y del cristinismo se irían del gobierno. Esto bajaría un poco el nivel de tensión que se ha registrado entre presidente y vicepresidenta con la salida de estos dos ministros, y a partir de ahí se verá quiénes pueden ingresar. Por ahora son estos cuatro apellidos que te acabo de mencionar. Uno en la carta de ayer, que es Juan Mansur, que esto indicaría que parece ser que no va a integrar el gabinete, ahí no cedería Alberto Fernández. Siguen aquí enfrente en el Ministerio de Economía, vos lo decías hace un rato, Maximiliano, está reunido Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Guzmán. Reunión muy importante. Sergio Massa, te cuento, desde el día 1 de esta situación de crisis, hay que decirlo, es así, aunque Aníbal Fernández dijo que no existe crisis política, la crisis es evidente. Sergio Massa va de reunión en reunión. Lo hemos visto aterrizar aquí en el helicóptero de la Policía Federal junto con funcionarios de primera línea del gobierno de Alberto Fernández. Ayer por la noche nos quedamos en el Palacio Legislativo, donde también mantuvo reuniones, pasó por ahí
el gobernador Axel Kicillof, pasó Andrés Larroque, pasó Máximo Kirchner. Se habló también de una visita que no terminó de confirmarse de la vicepresidenta a su despacho en el Senado. Y ahora el turno de reunirse de Sergio Massa, que oficia un poco de mediador, con Martín Guzmán, que en principio, Maximiliano, por lo que dijo la propia vicepresidenta en la comunicación telefónica que tuvo con el actual titular de Hacienda, permanecería en su cargo, es decir, no corre riesgo esa área. Ahora la expectativa, el presidente está desde el mediodía aquí en la Casa de Gobierno, reunido con un grupo de asesores. Tengo entendido que Juan Pablo Biondi, que también fue cuestionado por la vicepresidenta, hablando de operaciones de su parte desde el área de comunicación contra su sector, también está aquí en la Casa de Gobierno. Eduardo Valdés, un embajador, hombre cercano al Papa Francisco, que ha visitado permanentemente durante la pandemia al presidente en la residencia de Olivos, también lo está acompañando al jefe de Estado. Figura clave, la de Gustavo Vélez. Sabemos que Vélez, a lo largo de los años, Maximiliano vos lo sabes muy bien, es un hombre también estratega, que en este tablero de ajedrez supo mover muy bien las piezas, tratando de llevar un poco de calma y de paños fríos a esta situación de tensión. Gustavo Vélez es hombre clave. Ayer lo veíamos asomarse por uno de las ventanas aquí de la Casa de Gobierno, y también se ha convertido en un hombre de confianza tanto por el lado del presidente de la Nación como de la vicepresidenta. Es alguien que sabe que no está en la lógica de operar, sino de tratar de equilibrar la situación y que esto se encauce para que, suponemos que tal vez, no sé, no tienen apuro tampoco para dar a conocer los nombres del nuevo gabinete en la jornada de hoy. Puede ser mañana sábado, tal vez quiera el presidente esperar al día lunes. Los mercados han reaccionado, pero tampoco la situación se ha puesto en evidencia como que la crisis ha afectado la economía. Así que el presidente tomará la decisión. 4 apellidos por ahora. La reunión enfrente de Guzmán con Sergio Massa. La presidenta de la Nación también está manteniendo, la vicepresidenta de la Nación, mirá vos qué fallido. La vicepresidenta de la Nación también está manteniendo reuniones, y el jefe de Estado aquí en la Casa de Gobierno. Bien, muchas gracias. Volvemos ahí en cualquier momento a Casa Rosada. ¿Cómo están los mercados? Bueno, el dólar paralelo está en este momento 186 pesos, el contado con liqui 175, ahí lo que vemos es una suba del contado con liqui, suele ocurrir. El Banco Central durante toda la semana, salvo en el comienzo, tuvo ventas todos los días menores que lo que venía haciendo, con 10, 15 millones de dólares de intervención, logra bajar el contado con liqui hasta 172 pesos, pero bueno, cuando no interviene, sube. Y el dato del mediodía tiene que ver con caída de los bonos de hasta 2,5% y también de las acciones 1,1% en promedio, pero bueno, mercados para abajo, teniendo en cuenta esta posibilidad de mayor emisión. No, y sobre todo, bueno, ¿qué van a hacer con el Fondo Monetario? ¿Qué van a hacer con el Fondo Monetario? Si sigue la negociación, ¿acuerdo cuándo? ¿Qué condiciones del acuerdo y demás? Y viste que Cristalina Georgieva quedó ahora apuntada por alguna supuesta irregularidad en los informes con China, pero bueno. Bueno, gracias, Cande, como siempre. Gracias, Claudio. Vamos volando la tanda, ya está llegando Marcela Pagano, la